Y si quieren, si hay otros que quieran añadirse al curso, a los estudios en Emmaús, saben que solamente hablar con el hermano Martín y él les facilita los cursos. Hermanos, estamos en esta mañana siguiendo con el estudio sobre la iglesia primitiva, mirando lo que podemos aprender del principio de la iglesia, el día de Pentecostés, y unas cosas que podamos, o cosas que ellos hacían, que son importantes para nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar con una palabra de oración. Padre, en esta mañana venimos a tu presencia dándote gracias de nuevo porque hoy hemos podido recordar a nuestro Señor en su obra redentora en la cruz de Calvario, Padre, a través del pan y el vino que son figuras de este cuerpo que fue molido, que fue maltratado, fue golpeado, fue puesto sobre una cruz. Y Padre, que vino los soldados, vinieron y abrieron su lado, Padre, y salió sangre y agua. Esa sangre que fue derramada del costo de la redención nuestra, Padre. Sabemos que desde tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, aún empezando desde el pecado de Adán y Eva, Padre, un animal tenía que ser sacrificado para cubrir la desnudez de ellos. Y Padre, queremos en esta mañana contemplar de nuevo al Señor Jesucristo por medio de tu palabra. Padre, el que es el centro de nuestra reunión en este día. Padre, queremos darte gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en capítulo 2 de Hechos, donde hemos estado durante, ya es 5 semanas, 5 mensajes. Vamos al versículo 40, Hechos capítulo 2, versículo 40. Y vamos a leer hasta el final del capítulo. Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor de toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Tengo un aparato aquí. En esta mañana primeramente vamos a hacer un repaso, recordando que estamos haciendo una visita al comienzo de la iglesia primitiva. Cuando hablamos de la iglesia primitiva no estamos hablando de unos pocos de ignorantes allá, ¿cierto? No, estamos hablando de la iglesia a su principio, cuando la iglesia inició. El mejor lugar para evaluar nuestra doctrina y práctica en la iglesia es volver a nuestras raíces, ¿cierto? Volver allá a mirar qué hacían los apóstoles. ¿Cuáles son los ejemplos que la iglesia primitiva nos dejó? Y hemos visto, el primer ejemplo fue la unidad de ellos, juntos unánimes. ¿Cierto? Había una cosa entre ellos donde leímos que cuando ellos regresaron de la ascensión de Jesús, ellos se reunieron y juntos en armonía con una pasión, orando, esperando la llegada del Espíritu Santo. Entonces, hemos visto esa comunión, esta unanimidad, esa relación entre ellos que nosotros como iglesia debemos tener. Es algo que es necesaria aún en nuestros tiempos. Segundo punto que hemos visto es que esperaban ellos el Espíritu Santo, quien Jesús había anunciado. Entonces, ellos esperaban, ellos no podían hacer nada hasta que el Espíritu Santo había llegado. Y hermanos, nosotros tampoco podemos hacer algo sin el Espíritu Santo guiándonos en nuestras vidas. Nosotros necesitamos la dirección del Espíritu Santo en nuestra congregación. A veces yo recuerdo escuchando un mensaje hace muchos años, de pronto 35, 40 años atrás, escuchando un mensaje y hablando de un muchacho de la China que había ido a los Estados Unidos para estudiar su carrera. Y él era creyente y él se congregaba con una iglesia en los Estados Unidos. Y cuando terminó su grado, su posgrado, lo que él estaba estudiando, volvió a los Estados Unidos, volvió a la China, de los Estados Unidos. Y cuando los líderes de su congregación lo cogieron y le preguntaron, bueno, cuéntenos, ¿qué cosa notó usted en los Estados Unidos que le dejó como marcado? Y ellos me imagino esperando que él dijera una cosa, ¿cierto? Maravilloso, como de la iglesia en los Estados Unidos. Y cuando él les respondió, lo que me sorprendió es que pueden hacer tanto sin la obra del Espíritu Santo. Hacemos programas, cosas así para la iglesia, pero no hay ningún tiempo de orar, de buscar la dirección del Señor en las cosas. ¿Es verdad o no? Es algo verdad. Y hermanos, nosotros confiando en nuestra propia fuerza, nuestro propio entendimiento, es que hace un año hicimos tal cosa y fue exitoso, entonces este año repetimos la cosa en la iglesia. Y empezamos a dejar afuera al Señor y la obra es pura obra de los pensamientos nuestros. Pero ellos esperaban
el Espíritu Santo. La otra cosa que vemos es que es el Evangelio. Que el primer día, ese día, los discípulos en medio de una confusión, ellos predicaban el Evangelio. Y nosotros vivimos en un mundo que está confuso, ¿cierto? Ni sabemos cómo nacimos, ni sabemos tantas cosas. Hay confusión por todos lados. Y lo que necesita ese mundo confuso, ¿cuál es? El Evangelio. Y este Evangelio, el Señor Jesucristo es el centro del mensaje del Evangelio. Hermanos, no es de plata ni es no, es del Señor Jesucristo. Porque Él es el quien murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Él no murió en la cruz para darnos dinero, para darnos salud, para darnos un montón de otras cosas. Él murió en la cruz del Calvario para salvarnos, para darnos la vida eterna. Y esta vida está en Jesús. Ningún otro hay salvación. Y esta iglesia primitiva tenía sus ojos puestos en Jesús y en el mensaje de salvación que solamente está en Jesús. Y quiero decir en esta mañana, si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, hoy es el día donde usted puede hacerlo. No salga de aquí sin haber creído en Jesús. Y si usted no sabe cómo hacerlo, hay personas que están dispuestos a ayudarte, a guiarte. El cuarta cosa que vimos es el bautismo y el establecimiento de la iglesia. Ellos se identificaron con Jesús Nazareno. Se identificaron con Él primeramente en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Porque eso es lo que el bautismo significa. Es parte de un aspecto del bautismo de Jesús. Estamos identificándonos con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección para vida eterna. Es una figura de una vida nueva en Cristo. Que ya no soy el hombre o la mujer que era antes. Ahora soy nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dando testimonio al mundo de su fe en Cristo. El bautismo es un testimonio de fe, mostrando a mi alrededor que yo soy de Cristo, Él es mi Salvador. Y se añadieron aquel día los que fueron bautizados. Hace unos días añadimos a la iglesia unos hermanos que fueron bautizados, ¿cierto? ¿Recordamos? Si no recordamos, tenemos problemas, ¿cierto? De la memoria. Son momentos de felicidad cuando vemos unas personas que paran acá para dar testimonio de su fe en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y en así un mes, 20 días, nosotros escuchamos a estos hermanos dando testimonio de su fe en el Señor Jesucristo. Entonces fueron bautizados, fueron añadidos a la iglesia nueva. 3,000 personas identificándose con Cristo y juntándose a los 120.
que estaban unánimes juntos, orando. Qué multiplicación, ¿cierto? ¿Ah? 3,000 personas en un solo día. Pero en versículo 42 nos dice, y perseveraban. Estas personas no fueron bautizados y ya. ¿Cierto? No terminó ahí, bautizados y ya. Esas personas, dice, perseveraban. Pero hay una cosa que yo quiero tocar estudiando eso y me llamó la atención porque en español nosotros tenemos una palabra y, ¿sí? Y hablamos y añadiendo cosas y, ¿cierto? Pero en el griego, pero en este capítulo, en estos versículos que hemos leído hoy, hay 3 palabras por la palabra y. 3. Yo pensaba que español era tan difícil porque cuando llegamos el verbo to be, ser y está, y todavía no sé dónde usar ser y dónde usar está. Me confundo todavía. Porque en inglés, ser y está es la misma cosa, ni hay 2 palabras, hay una sola. To be. Pero imagínense, para y, tener 3. Solamente para la palabra y. ¿Y cuántas veces decimos y en el día? Y en esta porción hay 3. Por lo menos hay 3. Y perseveraban. Hay kai, te y de. Kai, de la misma manera, es copulativa, conecta elementos de la misma jerarquía y a veces también cumulativa. Se usa en estos versículos, en versículos 42 a 45, con la excepción de algunos, pero está ahí. Por ejemplo, en versículo 42, y en las oraciones, es cumulativa, ¿cierto? Y en las oraciones, en versículo 43, y muchas maravillas. 44, y tenían en común todas las cosas. 45, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. El segundo es te. Es una conexión o adición. En versículo 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. ¿Cierto? Entonces, adicional al estar en el templo, ¿qué hicieron? Partieron el pan. ¿Cierto? En adición a uno. La última es la palabra que tenemos en versículo 42, y perseveraban. 43, y sobrevino. Y en 44, en nuestra traducción no está. Pero y todos, versículo 44, hay un y ahí en el original. Y todos los que habían creído. Es adversativa y continuativa. ¿Cierto? Entonces es algo que continúa. Añadidos. Decimos en versículo 41, añadieron aquel día como 3,000 personas y
Es decía, podemos decir ahí, es decía. Fueron añadidos a la iglesia, a ellos, al grupo. Es decía, perseveraban. ¿Cogen la idea? Es decía, perseveraban en en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan. Entonces, está bien conectado con el añadir, ¿cierto? No es algo aparte, no es una adición, es algo que continuó. Es parte de ellos, parte de perseveraban. Es decir, perseveraban. El añadir no les ayudó para perseverar. A veces escuchamos personas que dicen, si yo solamente pudo estar en la cena del Señor, mi vida estaría muy diferente. Pero esa no es la idea. ¿Están captando la idea o no? Los tienen en las nubes, en la oscuridad, en las tinieblas. Hermanos, es que ellos fueron añadidos. Pero el añadir a la iglesia no fue la razón por la cual ellos perseveraban. Ellos perseveraban porque habían creído en Cristo. ¿Cierto? No los ayudó estar en la iglesia para perseverar. ¿Qué pasa con nosotros cuando, de pronto unos han pasado? ¿Qué pasa cuando nosotros no empezamos a enfriarnos y no seguimos en la iglesia? ¿Qué pasa? Lo normal. Enfriamos, ¿cierto? Yo recuerdo cuando a veces en la cosecha en Australia tenía que trabajar domingos derechos para cosechar la caña. Y nosotros tratábamos a hacerlo, tener un cultivo de caña muy cerquita a los vagones para que podíamos rápidamente hacer el trabajo y después ir a la iglesia. Pero a veces no podíamos. Y uno tenía que trabajar mediodía hasta el final de la reunión y esta pasaba 2, 3, 4 domingos enseguida. Y uno ¿cierto? Al final uno empezaba a sentir, uno igual está en la cena como no, ¿cierto? En la iglesia como no. Pero hermanos, nosotros necesitamos perseverar. No importa. Siempre pienso en los creyentes que abrieron Australia, abrieron los Estados Unidos, llegaron allá y la primera cosa que hacían es construyeron una iglesia en un potrero en el campo. Y usted va por Australia, por los Estados Unidos, usted va a encontrar una iglesia en medio de un potrero, lejos de una ciudad, porque las personas perseveraban. Y se juntaron con sus vecinos y empezaron a estudiar las Escrituras. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. No es que la iglesia nos hace los perseverantes, es que los perseverantes hacen la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar. Habla de constancia, de anhelo, de persistencia, de diligencia, de asistencia. Todas esas palabras y hay más también que puede añadir.
doctrina, las enseñanzas que Dios por el Espíritu Santo dio a sus apóstoles. Estuvimos hablando por la mañana de estas cosas. La idea de la unanimidad juntos seguía en el estudio de la doctrina. Esta era una muestra de su unanimidad. Esta unanimidad seguía en desear aprender y estudiar más de las Escrituras, perseverando en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. Querían estar juntos para estudiar, para aprender, para conocer, para vivir la vida. Vivir la doctrina. ¿Cuántas veces deseamos vivir la doctrina? Y ellos deseaban vivir. Dice Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cierto? Ahí tenemos ese grupo de creyentes con esa perseverancia. Los de Berea eran más nobles, dice en Hechos capítulo 17 y 11, ¿cierto? Recibieron la palabra con toda la solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos buscando, queriendo, perseverando, deseando. Pero perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y eso es importante. No solo la doctrina, pero la doctrina de los apóstoles. Y está conectado la doctrina de los apóstoles. No era la doctrina de marxismo. O la doctrina de eso, o la doctrina de aquello. No, es la doctrina de los apóstoles. Apóstol es uno que fue comisionado por el mismo Jesús. Fueron comisionados. No fueron uno que se autonombró. Fue obra directa de Dios en su vida. Mateo 28, 19 y 20 dice, donde el Señor comisionó a los discípulos, ir haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. En Hechos capítulo 9, Pablo fue comisionado para predicar a los gentiles. Recuerdo cuando él en el camino a Damasco vio la luz y quedó ahí postrado. Y él dice, ¿cierto? ¿Qué quiere que hagas? Y el Señor le manda a Damasco. Pero ahí el Señor le dice, yo le voy a mostrar qué cosas tienes que hacer por mi nombre, sufrir por mi nombre. La doctrina de los apóstoles es el conjunto de sus doctrinas. La doctrina de los apóstoles es Cristo anunciado desde tiempos antiguos y manifestado en los últimos tiempos. Los apóstoles tomaron el Antiguo Testamento y presentaron a Cristo. Siempre me llama la atención a eso, ¿cierto? Cuando predicó Pedro ese primer mensaje evangelístico, él volvió al Antiguo Testamento y empezó, dio vida, dio sentido, dio luz al Antiguo Testamento, a los judíos primeramente, y después el Evangelio empezó a extenderse a los gentiles. Pero esta
pueblo de corazón duro, que tenían la palabra de Dios en sus manos, pero la habían habían perdido el sentido a ella, ¿cierto? Pero los discípulos dieron sentido a la palabra de Dios. Abrieron la palabra de Dios para que las personas podían entender. Y en versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Cierto? La palabra los tocó. Tenemos Felipe y el etíope en Hechos 28, en capítulo 8, versículo 26 a 40, donde Felipe se acerca al etíope y dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y él hace la pregunta de quién dice el profeta eso. Y sabemos que estaba leyendo en Isaías 53. Y él dice que el Señor que fue herido por nuestras rebeliones. Y dice, comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Nota que está dirigida a la persona de Jesús. Perseveraban en esta doctrina que apunta a nosotros, a la persona del Señor Jesucristo. El mensaje de los apóstoles no fue inventado por ellos. Ninguno de ellos se despertó un día y pensaba en hacer no. Pablo afirma que él recibió el Evangelio de Jesús. En 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento. ¿Cierto? Sabiendo la historia de Jesús, que Él había muerto, había sufrido en una cruz, sepultado, pero resucitó al tercer día. Gálatas 1, 11 y 12, Pablo dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombres. Él dice, el Evangelio que yo estoy predicándote no es de hombres, no fue invención mía, no fue la invención de otro. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Evangelio no fue inventado. La doctrina de los apóstoles no fue inventada por hombres. Fue palabra de Dios. La cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Mire, Pablo diciendo que él no inventó eso. Lo que nosotros acabamos de hacer en esta mañana, de celebrar la cena del Señor con pan y con vino, que para algunos de pronto es algo raro, pero eso es lo que el apóstol Pablo recibió del Señor. Eso es lo que el Señor mismo anunció, enseñó a sus discípulos antes de su crucifixión, donde Pablo ni estuvo.
Pablo habla también de misterios, cosas ocultas en el pasado, pero revelado a él por Dios en su tiempo. Y él dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. No es que ya es un misterio, ya no tiene misterio. Que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Antes sí. Ellos sabían que venía uno, pero no sabían quién. Y Pedro nos dice que los santos hombres, ellos, los profetas, ellos, ¿qué? No, indagaron, ¿cierto? Buscando qué tiempo, qué persona iba a ser el que iba a venir a ser el Salvador del mundo. Era un misterio para ellos, pero para nosotros no. Es Cristo Jesús que vino a salvar. Dando a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La doctrina de los apóstoles habla del Evangelio, habla de nuestra vida, la voluntad de Dios en nuestra vida, el plan de Dios en nuestra vida. Efesios 3:3, y por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo ha escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, ¿quiénes? Apóstoles y profetas. El mensaje del Evangelio no fue inventado por hombres. El mensaje, la doctrina de los apóstoles no es de invención de hombres. Fue enviado por Dios. Como persona, la única autoridad. Dijo el Dios de los cielos el día del bautismo el día de la transfiguración. Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y en Hechos capítulo 2:36, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No es cualquiera aparecido. El Señor y Cristo, el único que tiene autoridad. Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Su autoridad única, la única en quien podemos ser salvos. No hay otro. Podemos buscar, pero en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre como el nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El único en quien
podemos tener la salvación. Buscamos iglesias, buscamos buscamos aquellos, pero el único que te puede salvar es Jesús, el Señor y Cristo. El enviado de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién no está buscando la abundancia de la vida? ¿Quién no está buscando tener una vida mejor? No estamos hablando de plata, no, estamos hablando de paz. De paz para con Dios. De la certeza de la vida eterna. Algunos dicen que el cristianismo es para las personas que están buscando un amuleto para vivir mejor. Pero hermanos, es la única vida. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la vida, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo el mundo quiere ir al cielo, ¿cierto? Aunque no crean que hay un cielo, no quieren ir a ningún otro lado. El ejemplo seguir, nuestra meta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, Pablo dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues, 1 Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 1 Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, y de la misma manera del Señor. ¿Cierto? No es que ellos seguían a Pablo por seguirle a él. Lo seguían a él porque él imitaba a Cristo en su vida. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Es impresionante que con gozo podemos tener gozo, ¿cierto? En medio de gran tribulación. Los nuevos creyentes perseveraban en esta doctrina. Ellos perseveraban en esto. Creían y practicaban lo que habían sido enseñados. El mandato del Señor es ir y hacer discípulos enseñándolos que guarden todas las cosas que Él los había mandado. Esta perseverancia en la enseñanza de los apóstoles los llevaba a una perseverancia en la comunión unos con otros. Ese es para la otra semana o otra prédica. Quiero terminar diciendo, perseverar en la doctrina de los apóstoles no es igual a una iglesia que se dice apostólica y profética. Quiero decir que son dos cosas muy distintas. Parece igual. Usted ve, una iglesia apostólica y profética. Pero eso no significa que es una iglesia que sigue las doctrinas de los apóstoles. ¿Sí? Es torciendo
el concepto de la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles fue de los apóstoles que vieron a Jesús, que anduvieron con Él, que fueron comisionados por Dios, que nos trajeron a nosotros la palabra inspirada de Dios. Que el Señor nos ayude a perseverar en la doctrina de los apóstoles, de tener en común este anhelo de aprender de la palabra de Dios. Les animo. Por la mañana teníamos, 50 personas. 50. Hemos tenido cada domingo de discipulado unas 50 personas. Les animamos a venir a las 8:30 cada 15 días para estudiar, para aprender, para dar defensa de lo que creemos, para que podamos dar defensa de lo que creemos según la palabra de Dios. Hermanos, recordando que por la noche tenemos la boda de Omar y Lady, y la predicación del Evangelio. Como Olmey decía, todos están bienvenidos, ¿cierto? Todos están bienvenidos. Que el Señor los guarde. Y campamento de niños, para los que quieran apoyar a un niño que necesita ayuda, pueden hablar con hermano Tito, ¿es o con quién? Francisco. Francisco es el que lleva la bolsa. Está involucrado en el matrimonio. ¿Sí? Tiene un premio hoy. Bueno, hermanos, entonces vamos a orar para terminar. Padre Dios, gracias te damos. Queremos encomendarnos a ti, Padre, y rogándote por cada hermano presente y aún los que no están, para que tú estés, Padre, guiándonos, motivándonos, Padre, que podamos, Padre, ser como estos nuevos creyentes del siglo I de la iglesia, Padre, que perseveraban en tu palabra, Padre, como los de Berea, Padre, que estudiaron para ver si estas cosas eran así. Padre, queremos rogarte por cada reunión durante la semana, Padre, por la reunión de la noche, por la reunión de oración, la reunión en Buga la Grande, Buga, en los hermanos en Neiva. Padre, queremos rogarte por ellos, por allá. También, Padre, por la reunión viernes por la noche y reunión de alabanza. Padre, para que el hermano que tiene la responsabilidad puede llevarnos en adoración y la alabanza a nuestro Señor, Padre. Para que de verdad con corazón sincero, corazones, Padres, contritos, podemos llegar a levantar nuestras voces sin impedimento a ti en adoración. Padre, esperamos aquel día cuando vamos a cantar con los ángeles en gloria. Padre, un cántico nuevo, un cántico de verdad de redención, adorando, viendo a nuestro Redentor, Padre, en toda su gloria y honor, para contemplarlo, Padre, con nuestros ojos. Job decía, yo sé que después de esto, de ver mi carne, que mi carne
se descompone, después con mis propios ojos voy a ver mi Redentor. Padre, que sea esto la motivación de nuestro, de ver con nuestros propios ojos a aquel que nos salvó. Gracias te damos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.